Boa noite, queridos irmãos. Buenas noches, queridos Estamos iniciando hermanos. mais. Estamos Agora. comenzando una live, estamos aguardando. Pronto. Listo. Chegou, irmão Rony. Aleluia! Irmão Aleluia! Rony. E aí? Senhor Jesus, ¿Cómo boa está? noite, Pedro. Boa noite, Señor irmãos. Jesús, buenas noches, hermanos. Buenas noches. Pedro, Tudo bem com Buenas você, noches. Rondonópolis? ¿Usted está bien en Rondonópolis? todo bien, gracias a Dios. Estamos aquí en Rondonópolis. Oh, aleluia, amém. Oh, aleluya, amén. Que bom, né, ter você. Ronnie, qué bueno tenerlo a usted haciendo parte Dessa geração mais jovem de de esta cooperadores, né? generación jóvenes de cooperadores, que el Señor pueda bendecirlo más a ustedes Né? y haga Executem, né? Amém. y ejecuten toda la palabra que el Señor nos ha dado. Cada palabra profética es una orden. Estamos aquí para hacer las operaciones de la palabra y usted hace parte de este grupo. Que el Señor pueda bendecirlo a usted. Cuente un poco sobre usted. Dígale a los hermanos quién es usted, Quando é que você conheceu o Senhor, a igreja? Oh, Senhor Jesus. de dónde usted vino, cuándo usted conoció al Señor, a la iglesia. Oh Señor Jesús, yo vine directamente del mundo a la vida de la iglesia. Gracias al Señor, yo alabo al Señor por esto. Nosotros oramos por este periodo de religión, de estas cosas más difíciles. Nós começamos aqui, já estavam, a igreja de Rondonópolis já estava reunindo como igreja em Cuando comenzamos Rondonópolis. aquí, la iglesia en Rondonópolis se estaba reuniendo como la iglesia en Rondonópolis. E começaram Los hermanos que salieron del grupo igreja em cristiano Rondonópolis. comenzaron a reunirse como iglesia en Rondonópolis. Louvado seja o Senhor. Y yo empecé a seguirlos en este periodo, gracias al Señor. Yo me reuní durante mucho tiempo, hice el CEAPE. Aleluya. Gracias, Señor, por el CEAPE. Y cuando volvimos del CEAPE, comenzamos a servir en la iglesia. O Senhor já nos chamou para servir de tempo integral. Y luego, un periodo después, me llamó para servir de tiempo integral. Entonces, hoy sirvo aquí en Rondonópolis. Nosotros vivimos aquí en el CEAPE. em Rondonópolis. Também cooperamos Servimos en el CEAPE en Rondonópolis. igreja, né, no cuidado com a igreja. Cooperamos con la iglesia, en el cuidado junto con la iglesia. Y gracias al Señor, de una manera bien activa en el colportaje. Amén. Yo creo que hoy es la herramienta más importante que el Señor nos ha dado en los últimos tiempos para la predicación del Evangelio. Sem dúvida. Esa es un poco nuestra historia. Sin duda, sin Eu duda. tenho usado essa El nova Señor ha fase, usado Señor ha esta usado nueva esta nueva etapa fase, del colportaje comportamiento que nosotros llamamos colportaje nosotros llamamos de dinámico. comportaje Y aún dinámico. así estamos Y siempre estamos siendo así. perfeccionados. muitas coisas Desde el Este 2017 muchas cosas cambiaron. El mismo PAC desde 2019, ahora 2022, hubo un gran cambio. Y gracias al Señor, muchos hermanos están siendo perfeccionados en el PAC. Y hoy tenemos muchos hermanos de África que están siendo perfeccionados en el PAC, en el CEPEP en Lorena, pasaron por el CEPEP de Foz. Y yo creo que el Señor va a finalmente revolucionar la vida de la iglesia, principalmente la cuestión de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio del Reino que va a traer al Señor de regreso. Y esta herramienta también va a levantar a muchas iglesias. Muchas personas recibirán los libros, conocerán realmente el Evangelio del Reino y conocerán la vida de la iglesia. Y como muchos ya están buscándonos para reunirse, entonces el Señor está bendiciendo mucho y yo creo que el camino que ustedes están tomando fuerte en Mato Grosso es este mismo. Mato Grosso del Sur es el colportaje, levantar la iglesia, cuidar de las personas. Y el Señor va a poder volver a contar con nosotros, porque si no, toda la palabra que hemos dado queda escondida.
Gracias al Señor, hoy estamos en las calles, los libros están en las calles. Y Pedro, hablo con relación al comportaje, que la predicación del Evangelio sin el comportaje es muy limitado. Porque habla del Evangelio de la gracia, tú tienes un tiempo, pero yo digo siempre, cuando hablo con los comportadores y sapistas y en la iglesia, el deseo de Dios es que todo hombre sea salvo y llegue al pleno conocimiento de la verdad. Ser salvo es la predicación del Evangelio, puede orar por usted, ayuda mucho. Pero cuando nosotros dejamos el libro en la mano de la persona, ella tiene la oportunidad de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Este es el encargo del colportaje, salvarlos y llevarlos al pleno conocimiento de la verdad. Algunas personas pueden no entendernos porque nosotros enfatizamos tanto la cuestión del colportaje. ¿Será que nosotros tenemos interés comercial por detrás? Pero en verdad, los hermanos, todos necesitan percibir que cuando usted sale a las calles a predicar el Evangelio, su ayuda es una gran ayuda, pero es por poco tiempo. Por poco tiempo usted tiene para orar por las personas, entonces las personas reciben ayuda, usted lleva a la persona a recibir al Señor cuando no tiene, usted ayuda a la persona a abrir su corazón, creer en el Señor Jesús, predica el Evangelio de una manera bien rápida y ayuda a las personas a invocar este nombre maravilloso. Y las personas es salvas y si tienen algún problema usted ayuda en la oración y lo resuelve. Pero es la máxima ayuda que usted consigue hacer en estos pocos minutos. Pero ¿cómo hacer que la persona entienda que el Señor tiene algo más para ella? ¿Cómo las personas consiguen tener percepción y conocimiento? Algo en sus manos que Él pueda profundizarse un poco más. Entonces los libros están en ellos. Los tesoros de la palabra profética, esto es, los libros, van a hacer que las personas se interesen a profundizarse más para vivir este evangelio de una manera aún más intensa, principalmente el evangelio del reino. ¿El evangelio del reino qué significa? Significa el encabezar de Cristo. La persona puede haber recibido el evangelio de la gracia, vivir una vida cristiana, aún superficial, pero ella necesita profundizar, conocer más al Señor, conocer más la palabra, para que Cristo pueda poco a poco a través de la palabra crecer en ellas y gobernarlas. Esto es importante. La vida de las personas necesita ser colocadas en orden. En cuanto no hay un gobierno de Cristo, sus vidas aún pueden estar en caos. Entonces, es el gobierno de Cristo, es lo que hace que todas las cosas entren en orden. Es importante entonces dejar los libros en las manos de las personas para que ellas puedan profundizarse y tener contacto con el Evangelio del Reino y finalmente buscarnos. Ellas pueden buscarnos y vivir la vida de la iglesia adecuada en su ciudad. Así es, Pedro. Yo no consigo ver una vida cristiana sin la predicación del Evangelio y sin el comportaje. Porque el tiempo que gastamos para evangelizar a una persona es mucho tiempo. Tú gastas mucho tiempo para dar lecciones, para dar todos los contenidos. Es mucho tiempo gastado. Yo imagino cuánto tiempo sin libros tendríamos que gastar para mostrar lo que está contenido en estos libros. Gracias, Señor, por esto. Estamos produciendo 1 a 100, 1 a 30, 1 a 60, depende con la capacidad de cada uno.
En verdad, nosotros estamos hablando del Evangelio del Reino, que es nuestro vivir. Nosotros que vivimos la vida normal de la iglesia, nosotros que pregamos el Evangelio, de llevar el Evangelio del reino a las personas, nosotros primeramente necesitamos experimentar que Cristo gobierna nuestras vidas. Entonces, yo he hablado que gracias a Dios, cuando el hombre se reconectó con Dios, cuando el hombre se reconecta con Dios a través de la regeneración, esto quiere decir a través de la predicación del Evangelio, alguien oye la palabra de verdad y cree en la palabra de verdad, cree que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados y invoca el nombre del Señor Jesús, es salvo. Y cuando nosotros hablamos que una persona cuando acepta a Jesús es salva, es que ella es salva en su espíritu. Juan capítulo 3 dice, aquel que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, nuestro espíritu humano, en el momento en que nosotros creímos en el Señor Jesús, Él es vivificado y pasa a tener la vida de Dios. Quiere decir, Dios pasa a engendrar un hijo en nosotros. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que creen en su nombre. Quiere decir, entonces, ¿quién cree? Recibe la vida de Dios, recibe a Jesús, recibe la vida de Dios en su espíritu y su espíritu nace como hijo de Dios. Entonces, esto es maravilloso, solo que los cristianos necesitan percibir que un hombre, él es tripartito en tres partes. Su espíritu humano, gracias a Dios, cuando cree en Jesús, su espíritu fue salvo, su espíritu entonces tiene la vida de Dios, su espíritu fue reconectado con Dios. Solo que la mayor parte de nuestro ser, principalmente nuestra personalidad, nuestra vida entera, nosotros vivimos más en la esfera del alma. Y el alma necesita que esta vida de Dios que entró en nuestro espíritu comience a penetrar en nuestra alma y Cristo comience a gobernar nuestra alma. Esta es un gran secreto que la mayoría de los cristianos no conocen, no saben. Entonces, una vez reconectado con Dios, nosotros necesitamos permitir que Él entre, que Cristo entre, todas las riquezas de Dios entren en nuestra alma. Y del espíritu humano al alma, nuestra alma, existe una puerta que generalmente está cerrada, porque nuestra alma está tan acostumbrada a vivir inclinada a la carne. Durante todo el tiempo en que nosotros vivimos como pecadores, nuestra alma, nuestra mente estaba inclinada hacia la carne. Esto nos explica Romanos capítulo 8. Entonces, en el momento en que nuestro espíritu, nuestra mente es renovada, ella comienza a abrir la puerta para que el espíritu humano, donde está el espíritu de Dios, pueda entrar en nuestra alma. Por eso que Pablo en Efesios 3 dice, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo entonces va a habitar Cristo en nuestro corazón si nuestra mente no abre la puerta? Él no entra a nuestra alma. Si Él no entra a nuestra alma, Cristo queda confinado en nuestro espíritu. Por eso que Romanos 12:2 nos dice,
transformados por la renovación de vuestro entendimiento, vuestra mente. Entonces nuestra mente tiene que ser renovada. Entonces, gracias a Dios, Ronnie, nosotros hemos practicado esto. Nosotros, primeramente que salimos a las calles para predicar el evangelio a las calles, hacer colportaje, dejar libros con mayor profundidad de la palabra profética en manos de las personas. Nosotros necesitamos primero experimentar esto. Quiere decir, por esto, antes de salir para predicar el evangelio y hacer colportaje, nosotros hacemos la inmersión en la palabra. Nosotros pasamos a ejercitar nuestro espíritu, aunque Cristo ya está en nuestro espíritu, pero el espíritu aún está bajo nuestro comando. Nosotros necesitamos comandarlo, ejercitarlo. Vamos a ejercitarlo. Y a través de la inmersión en la palabra y con el ejercicio del espíritu, la palabra va trabajando en nuestra mente y nuestra mente va siendo renovada con la inmersión y nuestra mente renovada abre la puerta para el espíritu. Ahí Cristo consigue entrar en nuestra mente y consigue entrar en nuestra emoción y consigue entrar en nuestra voluntad. Y ahí toda nuestra alma poco a poco es llenada por el Espíritu o por Cristo. Ahí Cristo comienza a gobernar nuestro ser. Así es que nosotros vamos a las calles. Nosotros no vamos a las calles sin el gobierno de Cristo. Nosotros vamos a las calles bajo el gobierno de Cristo y por eso podemos llevar el gobierno de Cristo a otras personas. ¿No es así? Gracias, Señor. Recibimos este regalazo de parte del Señor. Tener nuestra mente fructífera para Dios. Cuando tú estabas hablando aquí, yo recordé el Señor sopló en las narices aliento de vida y el hombre pasó a ser alma viviente. El hombre es un alma. Este cuerpo va a terminar en el polvo de la tierra. Sí. Todo lo que hacemos aquí es para transformar esta alma. La inmersión hace que el espíritu que viene por medio de la palabra, empieza a ser nuestra mente fructífera para Dios. Todo este de Romanos 12, 2, que dice, transformados por la renovación de vuestra mente, para que experimentar cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Sí. Nosotros solo conseguimos experimentar este mundo condenado, caótico, una vida que sea algo agradable, si fuera por la mente agradable y centrada en Dios. Sí. No es simplemente en la palabra fundamental, la palabra de la Biblia, sino la palabra profética, la palabra que nos da dirección. Gracias, Señor, yo le digo a los hermanos, nosotros tenemos un tiempo único en la vida de la iglesia, el tiempo de alegría, y donde la vida está fluyendo. La vida está fluyendo. Estamos en el río de la vida. Sí. Solo que experimenta, solo que lo experimenta sabe de qué estamos hablando. Es verdad. Estamos, gracias a Dios. Realmente es un momento único. Yo creo que nosotros necesitamos tener la conciencia de que nosotros tenemos este privilegio tan grande de poder vivir en el tiempo final. Aunque la batalla es feroz, la lucha es grande, pero al mismo tiempo el Señor nos da tanta alegría en servirlo, en medio de tanto trabajo. Pero parece que nosotros estamos trabajando en el descanso. No nos cansamos. Entonces, gracias a Dios, el Señor nos ha sustentado. Él ha estado con nosotros. Su presencia está con nosotros. Esto es muy precioso. Y en medio de la inmersión, el Señor nos ha hecho tener también unos gritos de guerra. Entonces, algunos pueden haber quedado un poco choqueados con este grito de guerra. Y ahora en la vida de iglesia vamos a tener grito de guerra. Entonces, gracias a Dios, el Señor nos dio Isaías 42, donde dice sobre el grito de guerra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ya en otro tiempo. Vamos a decir así.
El fútbol tiene dos tiempos. El primer tiempo fue nuestro mismo Señor Jesús para traer la realidad al hombre, aún la realidad de la sombra del pueblo de Israel. Cristo Jesús vino y Él jugó en el primer tiempo. Y Él, cuando vino a jugar en el primer tiempo, Él vino de otra manera. Él vino de una manera humilde, una manera mansa. Él no vino gritando, tal es así que en aquel primer tiempo no es para tener grito de guerra. El primer tiempo Él no vino gritando ni clamando. Él casi que no se oía su voz. No había ninguna emisora de televisión propagando su palabra, pero Él calladamente vino aquí, sufrió, pero Él fue fiel al hablar su palabra y hacer su obra aquí en la tierra, hasta que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él vino para promulgar el derecho según el libro de Isaías 42. Yo voy a leer aquí, versículo 2. No clamará, ni gritará, ni habrá. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Entonces, nuestro Señor Jesús, Él, en el primer tiempo del juego, Él vino a trabajar solo. Y Él entonces vino para establecer el derecho a la justicia. ¿Por qué? Porque este mundo estaba inmerso en la mentira. Satanás desconectó al hombre de la verdad. Este mundo yace en el maligno. El príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, este mundo cayó en una injusticia total. Entonces, Él vino justamente para traer de regreso la justicia, el derecho. Porque sabemos que donde no hay justicia, no hay solidez. Nada queda en pie. No hay un fundamento sólido, Entonces, Él necesitaba venir aquí a restablecer este derecho, promulgar este derecho. Solo que cuando viene a promulgar un derecho, todos tienen miedo de la justicia. Aún nosotros jóvenes, brasileros, ¿quién no tiene miedo de la justicia? Por más que usted vivir una vida ladrón, de la manera así, entonces todo hombre tiene miedo. Pero gracias al Señor, que el Señor Jesús vino a promulgar el derecho, pero Él no va. Nosotros hombres ya fuimos muy quebrados en términos de justicia por el reino de Satanás, por el reino de la mentira, de las tinieblas. Y nosotros somos aquel pábilo que humea, que ya estamos largando humo. ¿Saben? Aquella vela que se apagó y está largando humo. Es más fácil usted quebrar una vez por todas el canizo, la caña, o usted apagar aquella vela que está humeando, que usted aprovecharla. Pero el Señor Jesús vino aquí en la tierra. Él no quebró. Él no terminó de una vez con eso, con nosotros. Él vino a salvarnos. Oh, gracias al Señor por eso. Por eso, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Él no se va a desmayar, no se desmayará, y las costas esperan su ley. Esta palabra doctrina en portugués es Torah.
Las tierras del mar aquí son las naciones. Las costas son las naciones. Las naciones aguardarán su Torá. Este Torá puede ser traducida como palabra del Señor o también puede ser traducido como enseñanza profética. Para nosotros sería más útil poder hablar, las costas guardarán su palabra profética. Entonces, nosotros, gentiles, vivimos por su palabra viva, por su hablar vivo. Entonces, así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo. A mí me gusta lo que dice a todo lo que produce. Creo que nosotros, aunque hoy la tierra está totalmente improductiva para Dios, la tierra que yace sobre el maligno solo ha producido muerte, sufrimiento del hombre, pecado para Dios. Pero gracias a Dios, Dios aquí en la tierra tiene su reino. Dios tiene la iglesia. La iglesia es la realidad del reino de los cielos. Aquí en la tierra, Dios tiene un reino, Dios tiene un territorio donde se practica la justicia, donde se produce. Aquí en la tierra hay un lugar que produce para el Señor. Este producir es hacer la voluntad del Señor. Y quien produce es quien vive por el aliento de vida y quien vive por el Espíritu. Porque aquí dice que da aliento de vida al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ellas andan. ¿Qué quiere decir? Que todos los hombres recibieron el aliento de vida y el espíritu, que es el espíritu humano. Aquí está dándonos la indicación, Ronnie, de que nosotros, hombres, para producir para Dios, debemos vivir en el espíritu. No sé si usted pudo percibir. Si usted quiere que la tierra produzca para el Señor, entonces Dios necesita de un grupo de personas aquí en la tierra que vivan en el espíritu. En otras palabras, vivan por la fe. Nosotros andamos por la fe, vivimos por la fe, y Dios entonces así consigue hacer su voluntad a través de nosotros. Porque no es por la capacidad humana, no es por la sabiduría humana que nosotros, los hombres, vamos a producir para Dios haciendo su voluntad. Nosotros no vamos a conseguir producir con nuestra fuerza natural. Gracias a Dios, el Señor hoy tiene un pueblo que vive, sabe vivir en el Espíritu y no confía más en la carne, no confía en su propia mente, sino que vive en el Espíritu. ¿No es así, Ronnie? Amén, Señor Jesús. Esto es fantástico, Pedro. Fantástico. Hoy tenemos una manera clara. Todo habla sobre producir. Yo recuerdo cuando la palabra que tú hablaste sobre la mujer virtuosa, que daba lucro, ganancia para su marido, producía. La iglesia es esta mujer que produce. Cuando nosotros miramos todo sobre galardón, tú no ves galardón para nadie por amor. Yo amo a Dios, este galardón. No hay ningún lugar donde el galardón viniese solamente por amor. El galardón viene por producción. Los trabajadores de la 11ª hora, siempre el Señor está relacionando galardón a productividad. El reino necesita producir. Decía, yo amo al Señor y quedamos en este amor del Señor, solo que sin producir para el reino. Entonces la palabra profética nos llevó a un nivel totalmente diferente. Ahora no, nosotros no queremos solamente amar al Señor. Queremos aquella mujer perfecta llamada iglesia. Precisa dar lucro. Queremos ser personas siendo salvas. No solamente a la Nueva Jerusalén, sino la oportunidad de reinar con Cristo. Yo no me olvido de aquella palabra. De los 144.000, el número de los vencedores. No importa si es un número ficticio. Estamos
tratando de completar este número de vencedores. Producir mucho, debemos producir mucho. Yo estuve muy animado. En Isaías 53 dice que él vino como una oveja muda, pero ahora, aleluya, viene con gritos de guerra ahora. Esta nueva fase nueva de la iglesia, donde la inmersión nos lleva a hacer grito de guerra, tiene como base la proximidad del regreso del Señor, que no va a volver. Ahora va a volver a la batalla final, va a volver para resolver todo, para ganar el juego en el segundo tiempo. Exactamente. Y también la Biblia asemeja al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, sería la iglesia, a una viña. Entonces, el dueño de la viña, cuando planta una viña, ¿qué espera de la viña? Es producción, fruto que viene de la viña. Pero por mucho tiempo, infelizmente, por siglos y siglos, la iglesia dejó de producir lo que debería producir para el Señor. Pero gracias al Señor, al final de los tiempos, el Señor está despertándonos y despertando a otros que nos están oyendo. Nosotros no somos exclusivistas, no decimos somos solo nosotros. Por esto que esta palabra transmitida para todos los que quieren. Entonces, estamos abriendo esta palabra para todos los que quieren producir para Dios, porque nosotros estamos mucho tiempo, inclusive en la vida de la iglesia, a vivir una vida aún improductiva. Y nosotros aún éramos muy dados a meramente dar una buena palabra. Los líderes aprendieron a ministrar mensajes lindos, bíblicos. Todo esto no tiene nada de equivocado, pero nuestro enfoque no está en producir para el Señor. Entonces hoy, gracias a Dios, nosotros cambiamos nuestro enfoque. Nosotros estamos percibiendo que ninguno de nosotros está siendo perfeccionado para ser solamente un erudito en la iglesia, un elocuente para hablar lindos mensajes. No. Todos nosotros estamos aquí para producir. Todos nosotros estamos aquí para hacer operable cada palabra que el Señor nos da. La palabra del Señor no es una palabra doctrinaria bonita. Toda la palabra que Él nos da es una orden, un mandamiento, una palabra que nos manda a ejecutar. Entonces nosotros somos, comenzando por mí, yo soy un ejecutor, yo tengo que hacer la voluntad del Señor. Entonces, gracias a Dios que el enfoque en la vida de la iglesia cambió. Todos los hermanos que sirven en la iglesia tienen que tener esta preocupación. Si yo estoy sirviendo a los jóvenes, yo tengo que hacer con que los jóvenes, por un lado, no solo amen al Señor, amen la palabra profética, también hagan inversión en la palabra y también salgan para predicar el evangelio, cuiden de los otros jóvenes, produciendo la voluntad del Señor para el Señor. Si yo cuido de matrimonios también no es meramente crear un clima romántico, sino ayudar a los matrimonios a practicar la palabra del Señor, a ser productivos en la mano del Señor. Y así, si yo cuido el ministerio de las mujeres, los niños, todo tiene como meta nosotros hacer operable la palabra. Gracias al Señor, nosotros hoy tenemos un grupo que yo llamo de núcleo energético de la obra del Señor, un grupo de los más jóvenes y también juntamente con ellos un grupo grande de jóvenes. Hoy ellos ya tienen otro enfoque, ellos ya están ejecutando. La preocupación es cómo hacer operable cada semana esta palabra tan rica, cómo poder colocar esto en operación. Gracias a Dios nosotros hoy estamos en un ritmo más rápido, más operable que solamente doctrinario. Todo está avanzando.
Gracias al Señor. Voy a continuar. Versículo 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Quiere decir, Cristo vino para ser el mediador de la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y esta misma promesa, esta alianza, terminó viniendo también para nosotros. Y también Él vino para hacer luz a las naciones, a los gentiles. Nosotros estábamos totalmente en tinieblas. Las naciones eran todas paganas, idólatras. Todas ellas adoraban ídolos, dioses falsos. Pero gracias a Dios, Dios nos quitó la ceguera y hoy nosotros tenemos luz. Vivimos siguiendo la luz y no solamente tenemos luz, tenemos la palabra profética como la luz de la antorcha que nos guía, que nos lleva adelante. ¿Y para qué? Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión, a los que moran en tinieblas. Nosotros estábamos bajo el imperio de las tinieblas, ciegos, cautivos. Nosotros no teníamos libertad, pero gracias a Dios, hoy estamos siguiendo nuestro gran general, que es la luz a los gentiles, en una procesión que solo va a venir solo hasta que el Señor vuelva. He aquí se cumplirán las cosas primeras. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a luz, yo os la haré notorias. Miren, las primeras predicciones ya se cumplieron. Por un lado, toda la historia del pueblo de Israel, pero por otro lado, se refiere al primer tiempo del juego que el Señor jugó. Él vino aquí en la tierra, Él cumplió la redención, murió en la cruz, pero Dios lo resucitó. Y ahí es que trajo esperanza para nosotros. La viva esperanza que Pedro habla en su epístola es a través de la regeneración. Si Cristo no hubiese resucitado, toda esta historia era bonita, pero no tenía que ver nada con nosotros. Pero gracias al Señor, nuevas cosas Él trajo. El mensaje que yo tendría que entrar es sobre el nuevo hombre. Y el nuevo hombre solo pasa a existir cuando Cristo anuncia las nuevas cosas. Las nuevas cosas es el nuevo pacto, es la nueva creación que fue creada. Entonces, ahora todo quedó diferente. Ahora tenemos a Cristo sentado ya a la diestra de Dios. Él está esperando que el Padre coloque a sus enemigos bajo sus pies. Y Él, el Padre, va a cumplir esta promesa a través de la iglesia. Y Él va a dar a la iglesia, Salmos 110, versículo 3. No solo las iglesias hoy en el día de la convocación están presentándose voluntariamente, sino que el Señor está dando un regalo también para el Hijo, que es el ejército de jóvenes santos. Nunca vimos tantos jóvenes, tantos adolescentes, tantos preadolescentes, tantos niños. Tal es así que en este mensaje yo gasté un buen tiempo en el comienzo para decir que el Señor está haciendo en medio de nuestros adolescentes y preadolescentes. Es increíble, es increíble. Ellos están siendo modelo para nosotros en simplicidad. Ellos son modelo para nosotros en obediencia. Ellos no tienen concepto en sus cabezas, ellos no tienen limitaciones como nosotros tenemos. Muchas veces nosotros tenemos frío en la barriga para salir a abordar a las personas, pero ellos no tienen. Gracias a Dios, ellos están siendo nuestros modelos. Y como bien dije, el hermano en esta comunión del fin de semana, que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y niños son como pequeñas leñas que son más fáciles de agarrar fuego, de tener fuego.
Y nosotros somos como estos grandes troncos que no podemos encendernos fácilmente. Entonces hay que comenzar por las pequeñas leñas. Estas pequeñas ramas están incendiando las iglesias. Están dando buenos testimonios a aquellos adolescentes que estaban totalmente inutilizados para el Señor, totalmente inutilizados, sin ninguna función en la iglesia. Ellas eran adolescentes emburradas, enojados, solo querían saber de las cosas del mundo. De repente, el Señor los despertó. Y ellos, muchos de ellos eran extremadamente tímidos. Algunos de ellos ni siquiera sabían conversar con adultos. Otros ni siquiera levantaban la cabeza para mirar ojo en el ojo, eran muy tímidos. El Señor los transformó a ellos a través de la inmersión de la palabra, a través de la transcripción de los mensajes, a través del colportaje. Ellos se están tornando soldados de delantera. Ellos se están tornando los leones. No hay más timidez. Nada los puede detener. Todo esto nos muestra que nosotros estamos en otro tiempo. Este otro tiempo, el Señor habla en el versículo 10. Cantad a Jehová un nuevo cántico. Ahora es todo nuevo. Ahora estamos en el segundo tiempo. Su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuánto hay en él. Las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades. Las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Todos nosotros tenemos que clamar. Nosotros que éramos todos inservibles, todos nosotros no producíamos nada para el Señor. Y ahora el Señor quiere usarnos. Nosotros somos los trabajadores de la última hora. No son los trabajadores del padrón convencional. Nosotros no éramos para usarlo en otro tiempo, pero gracias a Dios ahora es nuestra oportunidad. Vamos a clamar, versículo 12. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Estamos anunciando la gloria del Señor, estamos dando honra al Señor. Isso é fantástico. Foi o Espírito mesmo que deu para nós. Esto es fantástico. Fue realmente el Espíritu. Eu fiquei impressionado. Este ejemplo. Yo quedé impresionado. Estos jóvenes, estos adolescentes, son de verdad. O fogo da churrasqueira com a tora grande, não. Nós fazer aquela costela de chão, nós temos que arrumar... Vocês fizeram para mí una vez, ¿eh? Duas veces. Yo no consigo prender el fuego con troncos grandes, sino con troncos, con pequeñas ramitas. Entonces, estos jóvenes son estas pequeñas ramitas. Cambia la estructura de toda la carne. Esta carne que no se consigue comer, y una carne se transforma en deliciosa, una carne que se desarma. Es increíble. Estos pequeños ramitas empezaron a tomar fuego, a hacernos encender a nosotros también. Ellos no tienen concepto de nada. Ellos son realmente esta generación que Dios está usando para colocar fuego dentro de nosotros. No podemos resistir a este fuego. Esta ramita no toma fuego por mucho tiempo. Siempre es usado para tomar fuego en los troncos grandes. Yo quiero decir, yo quiero saltar en este fuego de estas ramitas para hacer mucho más fuego, encender más. Cambia nuestra historia. El Señor cambia nuestra historia. Nosotros no entendemos lo que es el refrescar de agua hasta que nos saltamos al río. Entonces yo estoy muy agradecido al Señor por este tiempo que estamos viviendo en la iglesia. Un tiempo único, es tiempo de traer al Señor de regreso, y estamos en esta historia. Yo recuerdo esta palabra que fue ministrada, que cambió nuestra expectativa.
que no es el nivel, sino el estado en el que estemos. Fue el amor de Dios para con su iglesia. El Señor está para volver. La aurora está en nuestra cara. Los especialistas están mostrando para nosotros que la aurora está llegando. Y el Señor no quiere encontrar su iglesia en la tibieza de solo oír los mensajes. Quiere ver la iglesia. Quiere encontrar la iglesia siendo así. Porque la promesa de la salvación es hacer así también. Todo lo que está hablando para nosotros es para salvar a la iglesia. Yo quedo, qué amor el Señor tiene para nosotros. No permitirnos vivir en la vejez, sino darnos una palabra para llevar el evangelio y que el Señor nos encuentre siendo así. Mucho amor. Yo me siento muy amado por Dios, por vivir la vida de la iglesia. Es interesante, aquí habla de alzar la voz, levantar la voz en el desierto. Nosotros éramos realmente considerados como desierto para las cosas del mundo. Las mejores cosas del mundo no están en América del Sur. El centro del mundo está o en América del Norte o en Europa. Todas las cosas, las mejores cosas están allá. Y el mundo financiero allí es intenso. Entonces, nosotros somos como un desierto, como si estamos fuera de la atención de los grandes. Y hasta aún éramos considerados un pueblo latino. Un pueblo latino es fuego de paja. Un pueblo latino es un pueblo liviano, no hay profundidad. Entonces llegó la oportunidad del desierto. El Señor está usando el desierto para levantar la voz, y también las aldeas donde habita Cedar. Cedar significa también un pueblo moreno, un pueblo que no tiene, que es despreciado. Y canten los moradores de Sela. No son gente que viven en grandes ciudades, sino son gentes marginales. Nosotros éramos todos marginales, marginados. El Señor nos dio ese privilegio a nosotros para participar de este momento tan especial del fin de los tiempos. Ahora voy al versículo 13, de que es el centro de Isaías 42. Jehová saldrá como gigante. En el primer tiempo él vino calladamente, él vino mudo, él vino manso, pero ahora no. Ahora él por un lado está sentado a la diestra de Dios y por otro lado él en espíritu está dirigiendo a la iglesia, está llevando a la iglesia, comandando a la iglesia, liderando a la iglesia. Él saldrá como valiente y él saldrá como valiente en nosotros. Cuando la iglesia sale, en verdad es él quien sale. Cuando nosotros hacemos la inmersión, somos animados a salir, en verdad es Cristo quien sale. Él saldrá como valiente y como hombre de guerra despertará celo. Este celo como hombre de guerra no había sido despertado. Él era aún como una oveja muda en el primer tiempo, pero ahora no. Ahora él es un león. El león de la tribu de Judá vino para guerrear. Entonces él despertará su celo como hombre de guerra. Ahora él es hombre de guerra. Amén. Amén, Señor Jesús. Voceará fuerte grito de guerra. Aquí hay una versión en inglés. Él, que dice así, él lanzará grito de guerra y rugirá también como león. También rugirá como león. Quiere decir, él no solamente tendrá el grito de guerra, sino que él también rugirá como león. Se esforzará
sobre sus enemigos. Quiere decir, él fue a usar los pequeños, la manada pequeña, que no es grande en número, no es poderoso en este mundo, nadie tiene consideración de nosotros, somos considerados como nada, pero gracias a Dios, el Señor está mostrando la fuerza contra sus enemigos a través de los pequeños. Desde el siglo he callado. Saben, realmente el Señor, por mucho tiempo, el Señor se calló. Ahora llegó su hora. He guardado silencio y me he detenido. Realmente el Señor necesitaba reunir las condiciones para que la iglesia coopere con Él. Porque hoy Él no está físicamente en la tierra. Él depende de la iglesia. Y si la condición de la iglesia no es buena, no puede cooperar con Él. Él no tiene que hacer. Entonces, gracias a Dios, Él ha trabajado en nosotros y hoy llegó la hora. Él no se contuvo y ahora daré voces como la que está de parto. Quiere decir, como aquella que está por dar a luz, aquella que va a dar, que tiene parto. Ella grita sin miedo, sin ninguna educación. Ella no se preocupa si es falta de educación gritar. Ella grita como la que está de parto. Asolaré, asolaré. Esto es de parto. Este es de parto. Y devoraré juntamente. Usted está realmente para dar el parto. Este parto aquí es para nacer los vencedores. Este parto es para el hijo varón de Apocalipsis 12. Oh, Señor Jesús, por eso no tenga miedo. Vamos a salir a la guerra. El Señor está con nosotros. Él es el mismo guerrero. Él está delante de nosotros. Él es el valiente. Él es quien sale a la guerra. Nosotros salimos porque Él sale. Nosotros salimos porque Él sale. Y la experiencia que hemos tenido, es que no salimos por nuestra fuerza. Sí. Salimos simplemente en la fuerza del Señor. Sí. Sumergiéndonos en la palabra profética, el Señor está haciendo su obra. Yo no entendía cuando Pedro decía, yo tengo que servir en el descanso. Tengo que servir en el descanso. ¿Qué es servir en el descanso? Y ahí servir en el descanso es cuando nosotros no tenemos que preocuparnos en hacer de nuestra forma, sino servir en la forma del Señor, predicar el Evangelio y hacer que este grito del Señor sea oído en toda la tierra. Un grito de amor por el Señor, un grito de dolor, de formación del Hijo varón. El Señor quiere formar en su iglesia este ejército de vencedores. No es simple, es mucho dolor que este Señor va sintiendo para formar. Y el dolor que vamos siendo coparticipantes por la obediencia a la palabra. Por eso dice, las armas de nuestra lucha son espirituales. Yo mencioné 3, que es amor a la palabra profética, la inmersión en la palabra profética y la obediencia, porque esto produce obediencia a la palabra. Entonces, es con estas armas que nosotros salimos para luchar como valiente. Como el Señor va a salir como valiente, Él tiene que encontrar esta cooperación en nosotros. Ahí el versículo 15. Convertiré en soledad montes y collados. Montes y collados siempre significaron los hombres arrogantes. El hombre, él es muy arrogante, principalmente los príncipes, principalmente los reyes de la tierra. Cuanto más una nación es fuerte, los líderes son más arrogantes. Entonces, él va a devastar los montes y collados. Haré secar toda su hierba. La hierba se refiere a la vida humana. La vida humana no es más que una hierba. La vida del hombre es como la flor de la hierba. Los ríos tornaré en isla y secaré los estanques. Aquí es para decir que Él va a hacer que el camino sea plano para que este ejército de la era final haga su trabajo final. Y guiaré a los ciegos por
camino que no sabían. Estos ciegos somos nosotros, que fueron mencionados en el versículo 7, versículos 6 y 7. Luz para los gentiles, para abrir los ojos a los ciegos. Entonces nosotros somos estos gentiles. El Señor abrió nuestros ojos y ahora Él nos guiará por caminos que no sabían. Nosotros no conocíamos este camino que el Señor nos está dando. Todos los días cuando nosotros hacemos inmersión y salimos a las calles, nosotros continuamos no conociendo cuál va a ser el camino de aquel día, porque cada día es un camino diferente. Cada día el Espíritu nos guía a un camino diferente. Por eso, hermanos, ustedes, principalmente colportores que me oyen, no piensen que usted va a la calle mañana, va a ser igual que hoy, va a ser igual que ayer. No, cada día el Señor está liderándonos. Él va a llevarnos a un camino que nosotros no conocemos. Si nosotros ya conocimos ayer o hoy, entonces no es un camino que no conocemos. Nosotros no conocemos porque cada día es un camino diferente. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Realmente nosotros no sabemos qué tipo de alma vamos a encontrar, qué tipo de personas estarán necesitadas de la palabra del Señor. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Puede ser que haya la mayor tinieblas delante de los colportores. Parece que todo se está derrumbando, nada funciona, pero el Señor va a colocar luz delante de ellos. Parece que delante, muchas veces los colportores, parece que todo está contra ellos, todo es difícil, nada funciona. Pero de repente el Señor pone la luz delante de ellos. Y los escabrosos en llanuras, los caminos más difíciles, el Señor va a ser llanura, va a ser planos. Estas cosas les haré y no los desampararé. Esta es una promesa para los colportores. Estas cosas les haré y no los desampararé. El Señor no va a desamparar a quien predica el Evangelio. El Señor no va a desamparar a quien ora por las personas. El Señor no va a desamparar a quien lleva el libro para predicar a las personas. El Señor no va a desamparar a quien cuida de las personas. Entonces, queridos hermanos, nosotros estamos realmente en el mejor momento. Tenemos que alabar al Señor por este momento y continuar siendo fieles. Si hoy ya estamos felices, el Señor nos va a hacer más felices aún. Cuanto más usted hace la voluntad del Señor, más feliz usted queda. Y el Señor va a darnos experiencias nuevas cada día, Ron. Amén, alabado sea el Señor. Pedro, ¿puedo contar una experiencia rápida? Claro. Esta semana los colportores estaban en la plaza. Estaban en la plaza, haciendo inmersión en la plaza. Personas mirando y ellos hacían inmersión. Estaban viendo una señora muy triste. Y uno de los colportores, con osadía, sin conocerla a ella, dijeron, vamos a hacer inmersión con nosotros. Vamos a hacer inmersión con los colportores. Y esta mujer estaba con el cuaderno en la mano. Y en el cuaderno de ella estaba escrito una despedida. Porque estaba saliendo de moto. Ella había escrito en su cuaderno que iba a quitarse la vida. Y la inmersión y la osadía que dio para estos colportores de llamar a esta mujer salvó su vida. Mire. Entonces es un camino que nosotros no conocemos. Sí. El Espíritu va dando sensibilidad para hacer cosas que nosotros no conocemos y no sabemos. ¿Quién conocía el corazón de esta mujer? Era solo el Espíritu que sondaba el corazón de ella y la osadía de llamarla y poder salvar la vida. Experiencias así todos los días están sucediendo y nosotros hemos recibido noticias. Y yo tengo miedo de que todo se torne común para usted, pero salvó la vida de aquella persona. Entonces, para aquellas personas que fueron rescatadas en vida, fueron extremadamente importantes aquellos abordajes
abordajes, las oraciones, estos libros dejados en las manos de aquellas personas. Entonces vamos a continuar salvando a las personas. Bueno, ya estamos en el final, Ronnie. Los hermanos pueden pensar. Entonces Pedro no relacionó nada con el mensaje. En verdad, todo esto hace parte del tema del mensaje, porque lo que estamos hablando, estas experiencias que estamos teniendo en las calles, aparentemente una guerra espiritual, pero nosotros estamos salvando a las personas ¿con qué? Estamos salvando a las personas con la palabra profética, llenos de amor. Cuando nosotros vamos a la palabra profética, nosotros vamos a la inmersión en la palabra y obediencia a la palabra, nosotros somos llenados del mismo Cristo. Y Cristo nos llena con la esencia de Dios que es amor. Y nosotros salimos a las calles con un corazón lleno de amor. Y con un corazón lleno de amor, en verdad, usted está tirando los hilos de la urdiembre del Dios de amor, aquellos hilos verticales. Usted está usando los hilos verticales que proveen amor para usted, para tejer los hilos horizontales que son la trama. Entonces, cada persona, por ejemplo, esta mujer que los colportores salvaron y ganaron vida, tejieron con ella un tejido de amor. Y de esta manera, si nosotros continuamos fielmente este trabajo, Cristo va a llenar su iglesia, cada vacío de nuestro ser, a través de estas experiencias, sean individuales o colectivas. Nosotros vamos siendo llenados por el mismo amor de Dios y nosotros vamos a entrelazándonos entre los seres humanos y entre Dios y nosotros con este tejido de amor. Y al final de todo, en la iglesia no habrá más brasilero, no habrá más argentinos, no habrá griego ni judío, no habrá esclavo, no habrá libres, todos, porque Cristo será todo en todos en el nuevo hombre. Entonces, este trabajo que estamos haciendo, esta vida que estamos viviendo, está llevándonos a confeccionar este nuevo hombre. Este nuevo hombre está apareciendo a través de nosotros ser obedientes a la palabra, la inmersión en la palabra, salir para predicar el evangelio, hacer colportaje, ganar a las personas, cuidar a las personas, sirviendo conjunto con ellas. ¿Qué está sucediendo? Nosotros estamos haciendo con que Cristo sea el todo en todos. De manera que poco a poco, menos yo, Pedro, más Cristo en mí, sin el Señor quitar mis características, más Cristo va a llenar todo mi ser. Cristo va a llenar usted, Ronnie, de aquí a poco, hasta aún yo y usted, será todo Cristo. Cristo será todo en todos, en el nuevo hombre que Dios está creando. Dios quiere hacer de nosotros como resultado final de la producción. Esta es la producción. Aleluya, alabado sea el Señor. El Señor va a transformarnos. Y todo esto, Pedro, es sin esfuerzo nuestro. Es la palabra que está haciendo esto. Es nuestra fe. Creyendo en la palabra está operando esta transformación en nosotros. Yo no preciso esforzarme para ser un nuevo hombre. Yo preciso esforzarme para estar en Cristo. Y este Cristo me va volviendo cada vez más un nuevo hombre. Y esto es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces, alabado está el Señor por este momento bendecido. Esta visión que el Señor dio hoy en la vida de la iglesia, la visión del trono, una visión de descanso, una visión de no sobra gloria para mí y para nadie, sobra gloria para Cristo y su palabra. Sí. Esta palabra es el gran secreto. Estamos siendo transformados por medio de esta palabra y el Señor será todo en todos. Sí. Y de hecho nos sumergimos en la palabra profética.
y esto sea nuestra vida. Amén. Es así. Ronnie, como siempre, le voy a pedir a usted que haga una bendición, una oración bendiciendo a todos los que nos acompañaron y nos van a acompañar. Que el Señor pueda bendecirlos con esta palabra. Amén. Señor Jesús, te alabamos, Señor, por la vida de la iglesia. Tú nos has colocado en este ambiente tan amoroso, tan lleno de gracia, Sí. Amén. tan lleno de vida. Tú nos has mostrado que nuestro esfuerzo por la transformación no lleva a ninguna mudanza, ningún Sí. cambio. Pero tu palabra en nosotros nos lleva a ser como tú eres, nos transforma. Sí. Llévanos a tener un cambio de comportamiento, una transferencia de reino, Señor. Amén. Gracias por la palabra profética, gracias por cada hermano Amén. que compartió este vivo, Amén. y por cada hermano que nos pudo acompañar. Amén. Bendice a cada uno de los tuyos. Gracias por la vida del hermano Sí. Pedro. Susténtalo, Sí. Señor. Dale fuerza en su cuerpo físico, Sí. para su hombre espiritual, Sí. para seguir Amén. esta carrera y Amén. cooperar para traer al Señor de regreso. Jesucristo es el Señor. Amén. Muy bueno, Ronnie. Fue muy lindo hacer con usted esta live. Usted Sí, puede es ver cómo verdad. no necesita estar nervioso. Amén. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de servir junto contigo. Me siento muy honrado. En nombre de Jesús estaremos juntos en Chile. Vamos a estar en Chile. Amén, queridos hermanos. Buenas noches a todos. El Señor los bendiga a todos ustedes. Amén.